configurada la presentación de sus estados financieros y de los montos que deberían ocupar. Entonces habíamos quedado en algunas discusiones, hay algunas preguntas más adicionales aquí, pero principalmente quisiera llegar a los ejemplos y a mostrarles también una herramienta que podrían utilizar, de repente les es útil para obtener información y hacer algún tipo de análisis sobre diferentes empresas del entorno. Entonces habíamos dicho acá, la mayor probabilidad de contar con alto porcentaje del activo en inventarios tendría que ser, esta tiene repuestos porque de todos los activos que puede llegar a tener, principalmente debería tener inventarios, ¿no? Por las razones que señalaban varios de los compañeros, al ser repuestos de vehículos tendrían que tener una valoración relativamente alta, y al alquilar el local no se trataría de una tienda propia y por ende no ocuparía una porción significativa del activo fijo, ¿no? Del activo de propiedad, planta y equipo. Entonces, si bien el fabricante de medicamentos tendría distintos tipos de inventarios, además, entre otros activos que estarían en cuentas por cobrar, en activos fijos para maquinaria, producir, y también un poco de liquidez, se tendría justamente, ¿no?, esa mayor segregación, decíamos, y en un momento más vamos a verlo reflejada en los ejemplos. Pero, bueno, como estábamos resolviendo, era típico que además la consultora posea inventarios, ¿no? Si los tiene por alguna razón extraordinaria, no tendrían que ser tan significativos. Aquí es donde también podrían entrar estas figuras que en algún momento les mencionaba, ¿no? Si ustedes ven una firma de servicios profesionales y que en su balance hay un nivel elevado de inventarios, seguramente tendrían que indagar el por qué, ¿no? No tendría mucho sentido. Y por ende, bueno, no sé, que hubiera una muy buena razón específica para que eso corresponda a la realidad económica, entonces podría ser válido, ¿no? A ver, algunos más, si es que alguien quisiera tomar la palabra. ¿Cuál de las siguientes empresas tiene mayor probabilidad de tener una rotación de inventarios más rápida? Bueno, son ya bastante más sencillas, ¿no?, estas últimas. Si se trata de empresas... adelante, Damaris. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Damaris primero y luego Edson. Bueno, Lick, para mí sería la tienda de abarrotes, porque está en constante movimiento, se podría decir, ya que es más, en todo caso, está en constante utilización, o sea, si compras arroz en un mes, al siguiente tienes que volver a comprar. En cambio, yo creo que los equipos tardaría más. Ok, gracias, Damaris. También gracias a los que están escribiendo en el chat. Edson y luego Albina. Bueno, Lick, yo pienso igual que la tienda de abarrotes, ¿no? Por el simple hecho de que son productos de necesidad propia, ya que si, digamos, una empresa se dedica a la venta de abarrotes, entonces tendría que fijarse también en la fecha de vencimiento, ¿no? La dotación constante de dinero, y aparte que no sé, y también estaba tomando en cuenta la tienda de equipos, ya que según la necesidad, ¿no? Se entiende, se puede ver que la tienda de equipos, por ejemplo, tomando en cuenta la pandemia y las clases virtuales, también se puede ver que había más demanda de equipos y así, y que hacía la oferta, ya, algo así. Ajá, me gustan estos matices, Edson, porque eso es lo que va a enriquecer su nivel analítico, no solamente ahora, sino a futuro, ¿no? Cuando agarren y digan, bueno, equipos, pero ¿qué equipos, por ejemplo, ¿no? O en qué contexto, o dado el momento, la situación que estamos viviendo de pandemia, de repente han tenido una rotación también más elevada. Ahí habría que ver, ¿no?, justamente en un sentido histórico, si es que esa rotación se ha hecho más elevada en el año 2020, si es que fuera la gestión,
y podríamos atribuirlo al tema de la pandemia. Entonces, así es como ustedes van enlazando todas las situaciones reales que han vivido las empresas y las van pudiendo ver, las van pudiendo interpretar, las van pudiendo eh, apreciar en estos montos, en estas cifras, que por último hay muchos quienes de nuevo se cierran y dicen, no, por último son números y los números no hay nada que sea cualitativo, no hay nada que sea interpretativo, no, eso es más bien lo que queremos tratar de sacarnos, ¿no? De unas sacudidas. Pero bueno, en general estaban señalando que la tienda de abarrotes. Albina, adelante. Buenas tardes, licenciado. Como usted dice, de acuerdo a la coyuntura y los efectos del COVID, se podría decir que la tienda de abarrotes es la más que rota, donde más rota el inventario, ya que son productos de primera necesidad, entonces las personas no van a vivir sin esos productos, ¿no? En Ujú. cambio, la tienda de equipos digamos, tiene más costo incluso, cosa que en estos tiempos casi la gente no está dando tanta preferencia. Ahora, como usted dice, ¿no? Depende de qué equipos, ¿no? Tal vez puede Mm, ser de construcción, porque ahora la construcción realmente está avanzando, ¿no? mm. Se ha dado, incluso el gobierno ha dado facilidades, creo, para este sector. Entonces, pero sin embargo, siempre yo daría prioridad a la tienda de abarrotes. Gracias, Ok, licenciada. nada, a ti más bien las gracias, Albina. Bueno, en general las tiendas de abarrotes van a tener una rotación más rápida porque hay a diferencia de lo que señala Laura en el chat, que de todos modos es un punto de vista interesante. Claro, los valores son muy distintos, ¿no? De vender un televisor o vender una computadora es muy distinto a vender fideos o verduras, ¿no? Entonces, lo que hay que ver ahí es que no sería tanto en relación a los montos que se podría dar esto, sino en la consideración de cómo se computa esa rotación que tiene por insumos el costo de lo vendido y los niveles promedio de inventarios, ¿no? Entonces, si bien podrían ser mayores los precios de los equipos, hay que verlo también en relación a sus costos, que es lo que hace que se ralentice, ¿no? Y en términos de la edad promedio de inventario, por ejemplo, hace que transcurran más días entre los que se pueden tomar para vender un equipo cualquiera, que las ventas diarias de frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Así que esa es la respuesta en genérico, de nuevo, ¿no? Porque sus matices, como les digo de nuevo, los considero muy valiosos para siempre ir abordando perspectivas nuevas. No, como dice ahí, los equipos no se venden tan frecuentemente como los abarrotes. A ver, aquí habría algunos más. ¿Cuál tendría una rotación de inventario más rápida? ¿Fabricante de papel o mayorista de papel? Bueno, el fabricante tiene que pasar un periodo de producción en proceso, ¿no? Es decir, tiene insumos, tiene materias primas y los va convirtiendo en la medida en la que ocurre su proceso de transformación, si se aplica. En cambio, el mayorista básicamente se dedica a recibir inventario y probablemente incluso el inventario esté vendido antes de que haya llegado al país, ¿no? Eso pasa con muchos comerciantes, por ejemplo, que se compran el contenedor entero en la China o en Chile o en algún otro país y en realidad ya lo tienen vendido, ¿no? Cosa de que cuando llega simplemente hay que distribuirlo, buena parte ya está colocada, como le llaman, ¿no? Entonces, el modelo de negocio, como dice, del mayorista solo implica fungir como canal de distribución, mientras que el otro incluye toda una serie de producción en proceso y demás, por ende la mayor rotación podría provenir del mayorista, aunque depende de nuevo del caso, pero en general ahí la mayor probabilidad es la que continúa dándonos estas pistas, ¿no? Mayor probabilidad de tener rotación de cuentas por cobrar más rápida. Firma de servicios jurídicos o criadero de pollos. Por experiencia propia, las firmas de servicios profesionales tienen serias complicaciones para cobrar a sus clientes. ¿Y por qué? O sea, ahí es donde el otro día les señalaba una compañía de servicios básicos, por ejemplo, no va a tener tantas cuentas por cobrar como el resto de las compañías de servicios porque se trata de suministro de electricidad o de agua que
tú no vas a querer que te corten, ¿no? No vas a querer que corten el servicio y por ende, así te tengas que endeudar, vas a querer cumplir con esa obligación porque si no, te quedas sin eso, ¿no? En cambio, en las firmas de servicios jurídicos o de servicios profesionales, como hay tantas alternativas, uno va y, claro, quiere pagar, peor todavía, ¿no? Si es que el resultado no ha salido como hubieran esperado, como hubieran imaginado. Y lo que te van a decir es, volvete nomás al otro mes, porque por último, no me voy a morir si es que decides cortarme la provisión, ¿no? Por último, elijo otra firma. Por último, me voy con otra solución, con otra alternativa. En cambio, decíamos, en el caso del criadero de pollos, en relación a todos los mayoristas o incluso las ventas al detalle, el criadero tiene mayor capacidad de asegurar cobranzas ya que puede cortar la provisión y a ellos los van a mantener diciéndoles que se vuelvan nomás dentro de las próximas semanas o incluso meses porque algún rato les van a estar pagando. Esta es capciosa. ¿Cuál de las siguientes empresas tiene mayor probabilidad de tener rotación de cuentos por cobrar más rápida? ¿Distribuidora de granos o supermercado? No sé si alguien quisiera comentar. Adelante. La distribuidora de granos. A ver, ¿cuál sería la racionalidad de eso? Y bueno, yo pienso que, bueno, como es distribuidora de granos, entonces al agricultor o bien al que reparte, tiene que primero sembrar, después de los recaudados de las ganancias, después yo creo que le va a pagar, ¿no? A la distribuidora, entonces yo creo que es por eso. Ok, es la dependencia que tiene el agricultor, digamos, de la distribuidora. Está muy bien hecho, pero ahí habría un elemento que comparativamente habría que considerar, ¿no? De la otra alternativa. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra de repente. Licenciado, buenas tardes. Diego, Dice, adelante. Diego, luego Juan Gabriel y luego no sé quién más. yo, El licenciado. micrófono. Albina, ok, adelante. Primero Diego, luego Juan Gabriel. Ya, bueno, licenciado, yo opino que la mayor probabilidad que tiene de rotación de cuentas por cobrar son los supermercados, ya que trabajan mayormente con empresas incluso multinacionales como Unilever o grandes distribuidoras. Entonces, mayormente estas empresas te dejan un stock limitado y por el vencimiento mismo de los productos tiene que haber una constante rotación de los mismos. Y también, digamos, si no se venden algunos productos, sus mismos convenios te permiten hacer la reposición de los mismos. Entonces, siempre va a haber una rotación en cuanto a lo que son las cuentas por cobrar, porque en las cuentas bancarias nunca, o a veces les van a dejar incluso, como decir, al fiado, ¿no ve? Hasta que venden un determinado stock en el supermercado. Ahí el análisis, perdón que te corte, Diego, estaría más orientado a las cuentas por pagar, lo que nos estás señalando, porque tiene que ver con una relación con proveedores, ¿no? Y les decía, esto es capcioso porque ahí nos está diciendo la mayor rotación de cuentas por cobrar, ¿no? O sea, a los clientes tendrían que estarles haciendo estos cobros. A ver, vamos con Juan Gabriel. Licenciado, yo creo que la mayor rotación de cuentas por cobrar se da en la distribuidora de granos, ya que en caso contrario el supermercado, al ser al dedicarse al comercio, al minoreo, no te vende al fiado, por así decirlo, todo te vende en efectivo. Al contado. Sí, al contado, en efectivo. Y la distribuidora de granos, por consecuencias de como la criadora de pollos, o sea, puede dejar de proveerte si no le pagas, ¿no? Ok, interesante. Ahí es el clavo en lo que quiero comentar. Finalizaremos con Albina. Licenciado, también opino que es la distribuidora de granos porque tiene que distribuir su producto y es un proveedor. Entonces, lo más probable es que lo de
por cobrar, ¿no? Puede ser también al contado, pero también por cobrar, más que todo porque está produciendo en cantidad. Ok, ok. Bueno, ahí de nuevo el detalle, ¿no? De que al ser distribuidora muy probablemente no produce en realidad. Pero les decía, era capciosa porque aquí, como ha señalado Gabriel, el supermercado, en primer lugar, tiene cuentas por cobrar, ¿no? Por su modelo, por cómo funciona, difícilmente se van a acercar a la cajera y le van a decir, como decía el fiado, ¿no? Dame por esta vez, ¿no? Te voy a pagar la próxima semana. Eso no va a ocurrir porque en el supermercado usted tiene que pagar al contado. Eso implica que las cuentas por cobrar van a ser de cero o muy cercanas a cero. Tal vez podrían tener algún tipo de relación institucional a la que le dan algún tipo de crédito, que sea restaurantes o alguna empresa afín, pero de todos modos, por cómo funciona el modelo de negocio, las cuentas por cobrar tendrían que ser muy cercanas a cero. Y si la rotación de cuentas por cobrar va a ser ventas sobre cuentas por cobrar y ese denominador va a estar cercano a cero, entonces la rotación de cuentas por cobrar va a ser pues indeterminada, ¿no? Va a ser infinita, va a ser muy elevada, van a tener una rotación de cuentas por cobrar muy alta. En el caso inverso, la edad promedio de cobro o plazo promedio de cobro de muy cercano a cero, porque no hay cuentas por cobrar, ¿no? El análisis que han hecho los distribuidores de granos ya se asemeja mucho al anterior, está muy bien. Van a tener de repente una rotación rápida igual, por el tema del suministro, pero en el del supermercado sería todavía mucho más elevada. ¿Por qué? Porque no deberían haber cuentas por cobrar o no deberían ser significativas. Entonces, mientras más se reduzca ese denominador, esas ventas sobre cuentas por cobrar, mientras más se reduzca y se vuelva cercano a cero, este número se va a ir pues hacia el infinito, ¿no? Y por eso es que era una pregunta capciosa. Podrían reconocer que el supermercado, al no vender a crédito, tendría que tener pocas cuentas por cobrar y por ende subir esta rotación de cuentas por cobrar a un número de veces muy, muy elevado, ¿no? A pesar de que lo que han dicho los distribuidores es válido, de todos modos, como dicen, como decía Elvina, ¿no? Podría ser al contado, podría ser también a crédito, entonces esto implicaría que esa porción que se vende a crédito generaría un denominador más amplio y por ende la rotación sería menor que la del supermercado. Como dice ahí, las tiendas de alimentos al detalle no dan crédito. Pues por ende, no debería haber una cuenta por cobrar muy elevada y por ende una rotación que tiende al infinito, ¿no? A ver, ¿cuál de las siguientes empresas tiene una mayor probabilidad de contar con utilidad mayor como porcentaje de las ventas? ¿Heladería que fabrica su propio helado premium o heladería que compra y vende una línea estándar de helado? O sea, en general, lo que se esperaría es que la fábrica margine más, ¿no? La fábrica atraviesa de nuevo un proceso de producción, implica un mayor riesgo porque implica un mayor capital invertido y por ende tendría todo el derecho de marginar más, ¿no? En cambio, esto es un modelo de negocio de comercio, ¿no? Comprar barato y vender un poquito más caro, pero principalmente basado en esos centavos incluso que llegan a ser, ¿no? de margen, de diferencia en el precio y el costo. Así que la fabricación de productos premium implica el aprovechamiento de una prima mayor. Por algo serán helados premium. Y a ver, finalmente, es que este es el problema, ¿no? Debes reducir a todos los participantes de un sector o de una vertical en un mismo modelo y eso no suele ser así. En el tema de farmacias, mayor probabilidad de contar con utilidad mayor como porcentaje de las ventas. Empresa que investiga e inventa una medicina popular, empresa que distribuye medicinas al por mayor en farmacias o una farmacia. Bueno, en realidad son pocas las compañías que se dedican a investigación, desarrollo de moléculas. Hemos visto con lo de la pandemia, ¿no? Que son contadas las empresas en el mundo que pueden desarrollar ese proceso. Y muchas veces principalmente llegan a vivir de las patentes, pues, ¿no? Del plazo de vigencia que tienen las patentes de sus moléculas, porque
que los medicamentos por el proceso productivo que ellos tienen llegan a ser muy elevados, llegan a ser muy altos. Entonces, de nuevo, la mayor utilidad como porcentaje de las ventas debería provenir de aquellas que se dedican a este tipo de trabajo, que obviamente requieren mayor volumen de inversión, mayor riesgo, mayor todo que una farmacia, que de nuevo esta que se dedica a que el distribuidor le ofrezca los medicamentos y ellos venderlos por unos centavitos más, en un sentido de volumen, ¿no? Muchas veces el análisis que habíamos hecho entre la relación de ventas a través del volumen o a través del margen. Esto en el DuPont igual lo veíamos, ¿no? Puedo mejorar mis niveles de ROA a través de el margen o a través de la rotación. Esto implicaría más volumen de ventas y esto implicaría más brecha entre precio y costo en términos muy amplios. Entonces, la utilidad mayor como porcentaje de las ventas debería provenir justamente de, como dicen, ¿no? El primer modelo obtiene márgenes mayores por la inversión en investigación y desarrollo. El porcentaje de los otros dos es menor, lo cual no significa que sea menos atractivo como modelo de negocio, porque si bien aquí yo no hago mucho el esfuerzo de producir y demás, por vender, qué sé yo, paracetamol o amoxicilina a 3 centavos de margen por cada comprimido, si vendo millones de comprimidos, ahí se vuelve algo más atractivo, ¿no? Que a diferencia de este de arriba, inventaré pues, una molécula nueva cada cuánto tiempo, además resultado de cuántas investigaciones, pero sobre esa, cuando logre curar, digamos, alguna enfermedad, voy a tener un buen tiempo de flujos de efectivo solamente sobre las licencias y los contratos de uso, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunas de las ejemplificaciones sobre cómo empezaríamos a discernir, empezaríamos a analizar a qué se dedica, cómo funciona más o menos ese modelo de negocio para ver cuál debería ser su concordancia con las distintas empresas. Y es aquí donde ya en términos empíricos, es decir, con la evidencia de cómo funciona en el mercado, se refleja esto que estábamos diciendo, ¿no? Esta es una herramienta que les voy a compartir en un momento más, pero supondremos que esto es un análisis vertical del balance general, ni siquiera del balance general completo, solamente del activo, ¿no? Esto son barras verticales, y como ven aquí arriba llegan todas hasta el 100%, pero esos que están en amarillo son las disponibilidades, los que están en amarillo un poquito más coloreado son inversiones temporarias, las que están en verde son el resto de las cuentas de activo corriente y a las que están en gris o negro son los activos no corrientes. Entonces, sabiendo que este gris, por ejemplo, que está ahí, son los activos fijos, y además que cada una de estas barras representa una empresa. ¿A qué sector estarían dedicadas estas empresas? ¿O cuál debería ser en correspondencia? Sí, sería una buena forma de ponerlo, el sector al que están dedicadas estas empresas. Sabiendo que la gran mayoría tiene la mayor parte de sus activos en activos fijos. Esto ya lo habíamos mencionado en su momento, pero no sé si alguien quisiera dar alguna pauta, ¿no? De a qué se estarán dedicando estas compañías por el tipo de distribución de activos que tienen. Tal vez sean licenciado. empresas productivas. A ver, no sé quién ha ido primero, Jonathan y luego Juan Gabriel, creo que era. Bueno, yo pienso, licenciado, que son empresas productivas, ¿no? Que producen y venden que producen y tienen invertido en activos fijos, obviamente porque necesitan maquinaria para producir y por eso el medio porcentaje es activo fijo. Ok, es una postura. Adelante, creo que era Juan Gabriel quien estaba con la palabra.
Sí, licenciado, yo creo que pertenecen al sector de la industria. Ya, muy bien. Esto es lo que hay que empezar a afinar, ¿no? Porque tal vez no hemos tenido, digamos, una aproximación a muchos casos de estados financieros que hubiéramos querido ver, pero por el nivel, más o menos, estas dos primeras, por ejemplo, están por encima del 80% de activos fijos, ¿no? Ya en los otros casos tienen distintos niveles, pero para que una firma tenga, imagínense, casi el 80% promedio de activos fijos, cada una de estas empresas son las que aparecen ahí abajo, que es en realidad el sector de empresas de servicios básicos, ¿no? Está Aguas del Illimani, está Cobé, está De La Paz, está Elfec, está El Feo, está Guaracachi, está Vallehermoso, que se diferencian de los perfiles que tienen, por ejemplo, estas empresas, ¿no? Como decíamos, estas tienen un mayor porcentaje de sus activos en activos fijos porque básicamente operan sobre inversiones en instalaciones, plantas, equipos, maquinarias sofisticadas para poder hacer esa provisión de servicios básicos. Mientras que esta sería más bien una que corresponda al sector industrial, ¿no? Porque como ven aquí, esto es a lo que me quería referir cuando decía, es una mayor segregación, porque si bien tienen activos fijos, muchas de estas también tienen niveles de inventarios, de cuentas por cobrar, que serían estas otras partidas, ¿no? Otras partidas corrientes que les decía que estaban en verde, ¿no? Aquí, este verde clarito son las cuentas por cobrar, si mal no recuerdo, ese verde un poco más oscuro son los inventarios. Aquí, por ejemplo, no hay inventarios, ¿no? En la mayoría. Aquí habría una excepción en Guaracachi, habría que ver qué tipo de inventarios maneja, pero en general no hay inventarios porque no venden bienes o productos físicos, ¿no? En cambio, aquí sí debería haber un mayor nivel, volumen de inventarios, porque estas empresas son justamente, este segundo sector corresponde al sector manufacturero, al sector industrial. Y como ven ahí abajo, cada una de estas representa Ametex, Astrix, La Concepción, la Cervecería Boliviana Nacional, este es de droguería Inti, este es Francesa, por ejemplo. Aquí está la papelera, aquí está Pilandina, porque tiene una mayor segregación. Entonces, cuando yo veo un activo de una compañía industrial, lo que estoy esperando ver es una mayor segregación justamente de las distintas partidas, porque tienen inversiones, como decíamos en los ejemplos del otro día, en varios tipos de activos, ¿no? Aquí es cuando diferenciábamos en la fábrica, creo, no me acuerdo fábrica de qué era, pero tenía que tener tanto porcentaje en inventarios como un porcentaje en cuentas por cobrar, como también un porcentaje en activos fijos, ¿no? En el caso de la INTI está más o menos disperso de esa forma. Mientras que si fueran solamente comerciales, por ejemplo, y además sin activos fijos, probablemente esos inventarios podrían llegar a ser mucho más extensos. No sé si esto está claro, pero ahorita les muestro de dónde he sacado toda esta información. Aquí, por ejemplo, ¿cuál de estas empresas tendría mayor probabilidad de ser una compañía de comercialización, una compañía de distribución de masivos, por ejemplo? Sabiendo lo mismo, que los grises son activos no corrientes, los verdes son activos corrientes excepto liquidez y los amarillos son liquidez. El primero, licenciado. El primero, ok, muy bien, el primero. Ahí está Reinaldo. Justamente, ¿no? El primero es Companex, el segundo es Inversiones Inmobiliarias, es Irala, y el tercero es Zona Franca. Entonces, Zona Franca, ¿a qué se dedica? Se dedica a mover contenedores y mercadería por todas partes, y que sus activos fijos serán pues propiedad, planta y equipo, tendrán algunos de estos pequeños, no sé si el término correcto sería tienen un nombre, los que mueven los pallets, son una especie de grúas, pero no, pero entonces la zona franca Oruro tendrá sentido que corresponda a este. Aquí este gris un poco más claro son inversiones permanentes, que tiene sentido que se encuentren en Irala, ¿no? Porque son inversiones inmobiliarias. Y Companex tiene tanto sus activos fijos como sus inventarios, como sus cuentas por cobrar.
Es un caso curioso porque en algún momento creo haberme referido cuando estábamos haciendo razones de liquidez, pero ¿qué compañía creen que es esta? Considerando que, bueno, este está solo actualizado el 2016, qué barbaridad, pero ya les muestro que está más actualizado. Pero aquí lo que hay que ver es que en 2011 y 2012 tenían más de la mitad de su activo en disponible a inversiones temporarias. Ahora, aquí se nota esta transición, ¿no? Se nota que todo eso que está en inversiones temporarias en los años 2009, 10, 11 y 12, luego pasa a inversiones permanentes en los años siguientes, posteriores. Ahora, es una compañía que tiene activos fijos, que tiene un nivel de inventarios, de cuentas por cobrar y de... creo que el verde oscuro era ya directamente otros activos corrientes o gastos prepagados, no me estoy acordando ahorita. Pero este es el punto, ¿no? Cuando decíamos, ¿qué pasa cuando una compañía tiene demasiada liquidez, tiene demasiados recursos que están en inversiones temporarias o que están directamente en sus cuentas de banco? Y esta compañía es la Cervecería Boliviana Nacional. Y seguro a más de uno le sorprenderá, no sé por qué tienes tanta plata en efectivo e inversiones temporales. Bueno, esa es la razón por la que después del 2012 deciden comprarse otra compañía. Esa compañía es la que ya va apareciendo ahí porque tienen los títulos, ¿no? De esa segunda compañía cuando se compran si no recuerdo, la Corporación Boliviana de Bebidas, la que producía Pepsi, porque ahora la Pepsi la maneja la cervecería en Bolivia. Pero una razón muy buena es agarrar y decir, pucha, cualquiera que te analice va a decir que toda esa plata debería estar rentando de mejor manera en algunas otras verticales, en algunos otros modelos de negocio, ¿no? Y si no es así, bueno, pues entonces algo tiene que mover esa figura. Entonces, ahí llegaron los ejecutivos de las compañías que son dueñas, tenedoras de estas empresas y, bueno, como se imaginarán, llevaron a que se adquiere esa otra compañía para al menos, ¿no? O sea, llevarlo a otros activos porque tiene que estar produciendo más que seguramente los DPFs o algunos otros instrumentos que tengan ahí en amarillo. Esta, si mal no recuerdo, esta es Toyosa, que tiene ahí sus cuentas por cobrar, sus inventarios, sus activos fijos en su evolución, que no cambia mucho con el transcurso del tiempo. Esta es la ejemplificación que en algún momento les hacía de la INTI, porque esta es la perspectiva del pasivo y patrimonio. Entonces lo que ven en negro es la deuda a largo plazo, que como ven ahí, se va haciendo cada vez más pequeña hasta 2015, y luego en 2016 vuelve a incrementarse. ¿Por qué? Porque esto era un recambio de instrumento, ¿no? Es decir, esos préstamos bancarios que estaban reduciéndose a lo largo del tiempo hasta 2015, luego se han convertido en deuda bursátil. ¿Por qué? Porque el mercado de valores tiene condiciones mucho más atractivas en ese sentido. Entonces, esto es el recambio que les decía, era al contrario de Sofía, porque en general esta suele ser la manera en la que se reflejan estos temas. Y este último caso que también es interesante, estas tres razones son el periodo promedio de cobro, la edad promedio de inventario y el periodo promedio de pago. El primero en verde, el segundo en negro y el tercero en rojo. Y aquí lo que habría que preguntarse es ¿qué compañía es esta? Para que tenga la edad promedio de inventario que cada vez se va incrementando más, ¿no? Si comparan el año 2010, que tienen más o menos unos 55 días de edad promedio de inventario, y eso luego se va incrementando hasta casi llegar a 130 y pico días en 2015. ¿Qué significará esto?
Y lo propio va pasando con el periodo promedio de pago, ¿no? Con la barra roja. Tiene sentido que mientras la edad promedio de inventario se esté incrementando, el periodo promedio de pago también se vaya comportando de esa forma. En 2013 hay una pequeña caída, ¿no? Un pequeño alivio, pero luego en 2014 y en 2015 el problema se va agravando. De que tu edad promedio de inventario se vaya incrementando. Sí, o sea, podríamos asociarlo, ¿no? A una empresa, por ejemplo, como dice Gelly, que va expandiendo su base de inventarios, pero porque lo está decidiendo así premeditadamente. Pero en este caso resulta que no era así. Era más bien ahí es de nuevo, ¿no? Cuando decimos, se tratará de algo que está decidiendo la compañía, que sea de esa forma, o algo que más bien es fruto de una gestión que no necesariamente está alcanzando sus objetivos. No sé si algo más se les vendría a ocurrir. Es una compañía que tenía un problema justamente de rotación de inventarios, que actualmente lo tiene nuevamente porque no puede vender su producción. Y por ende, esta otra línea roja, por ejemplo, que decía, está asociadísima a la edad promedio de inventario. Claro, si no puedes vender tu producto, no vas a generar los recursos suficientes para poder pagar a tus proveedores, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya más de uno empezaría a enlazar esto, ¿no? A ver, quisiera ver las razones de liquidez, quisiera ver las razones de endeudamiento, por ejemplo, para ver cuáles han sido los impactos. Pero se trataría más de eso, ¿no? Más de una compañía que al no poder vender está acumulando su inventario y al acumular su inventario no poder convertirlo en líquido. Licenciado. El periodo de pago se va ralentizando también. Adelante, Juan Gabriel. Quizá pueda ser PIL, pero con su producto de la leche en polvo. Ajá, justamente. Has dado clavo. Este es PIL. Este es PIL que durante esos años tuvo un terrible problema de rotación de su venta de leche en polvo. Principalmente porque también entró en otras complicaciones, pero durante ese periodo surgió pues esta propuesta que no sé si recuerdan del Fondo Pro Leche, en el que se le iba a cobrar a la cervecería algunos centavos por botella de cerveza para incentivar o fomentar el consumo de la leche. Y algo de lo que planteaban en ese momento los de la gestión pública era que en el área rural no se consumía mucha leche porque no había cadena de frío. Y si no podías conservar las bolsas de leche líquida, de leche natural, porque no en todos los lugares se podía tener refrigeradores y demás. Entonces, lo que decidieron hacer era fomentar el consumo de leche en el área rural, llevando leche en polvo. Y decidieron lanzar este proyecto, que no sé si lo recuerdan, era la leche del Elías, ¿no? Y este Elías tenía además un costo muy subvencionado, ¿no? Porque venía del Fondo Pro Leche, y la lógica era que como la leche en polvo es en general más cara que la leche líquida, para llevar el consumo de leche al área rural, lo vamos a dar a un precio mucho menor y la gente lo va a poder adquirir, entonces todos felices, todos contentos, ¿no? Así es cuando el reductivismo actúa y creemos que podemos manejar las decisiones del consumidor así tan mágicamente con varita mágica. ¿Qué ha terminado pasando? Ha terminado pasando lo opuesto. ¿Por qué? Porque como esta leche del día estaba prácticamente subvencionada, como ven ahí el sobrecito decía 5 bolivianos, la gente, más bien en el área urbana, agarraba y hacía la cuenta, ¿no? Decía, si estos sobrecitos son a 5 pesos porque es leche subvencionada, ya yo no voy a comprar pues la leche grandota de 2 kilos, sino me compraré 1000 de estos sobrecitos porque al final el producto es el mismo, la misma leche de la pil. Entonces esto ha terminado provocando en un proyecto que se supone que tenía que fomentar y tenía que mejorar, digamos, el consumo de la leche en el área rural y demás cosas. En realidad ha hecho que en el área rural tampoco es que lleguen a consumir en ese momento leche a través de esta propuesta, y mientras en el área urbana se terminaban
los sobres y se empezaba a acumular la leche en polvo eh, de la pil, ¿no? Y claro, tenían titulares como estos, que ahí no sé si está la fecha por alguna edad, justo está ahí abajo con abril de 2016, ¿no? 2 de abril de 2016, que está por aquí abajo, porque estaban atravesando por este problema, ¿no? Pil acumula 14.000 toneladas de leche en polvo por un valor de 86 millones de dólares. Entonces, si yo tengo 86 millones de dólares en leche en polvo, como bien decía Juan Gabriel, mi edad promedio de inventario se va a ir pues al cielo. Y esto es lo que veo reflejado cuando agarro y digo la lectura de las decisiones, de las estrategias e incluso de a veces los resultados, el desempeño que no hubiéramos querido que ocurra de esa forma, pero bueno, termina ocurriendo, lo podemos leer, lo podemos interpretar a partir de estos números, estas cifras, ¿no? Y ahí está, bueno, pedían la cabeza del LIC Pablo Vallejos. ¿Por qué? Porque él era el gerente en ese entonces, tuvo que renunciar a raíz de todo esto, ¿no? Renunció en mayo de 2016, pero ¿por qué eran estas protestas? Porque, como dice ahí, la industria láctea no podía comprar ya más producto y tampoco le pagaba a los productores porque, claro, no vendía. Y si no vende, el periodo promedio de pago se empieza a incrementar, las cuentas por pagar se hacen cada vez más altas y terminan en esa dificultad, ¿no? Entonces, les decía que si ustedes quisieran ver estos, espero recordar cómo era, aquí está. Les dejo esta herramienta que yo tengo preparada justamente para hacer este tipo de análisis, ¿no? Ustedes entran a través de cualquier browser y podrían empezar a revisar todo eso que acabamos de ver, pero en distintas compañías, y las pueden aglomerar, las pueden separar también, porque aquí tienen balance general y estado de resultados de todas estas empresas. Creo que ya son 70, pero la idea es que ustedes tengan un panel interactivo. Ahora, esto está basado en las memorias del ASFI, así que en general publican la de la última gestión en agosto o septiembre de cada año. Por eso es que la de 2020 va a llegar seguramente en esos meses, todavía no se ha generado, pero por lo menos lo tienen actualizado hasta 2019. Ahí, mil disculpas, los ejemplos estaban un poquito ya desactualizados, pero aquí es donde ustedes pueden ver estos detalles, ¿no? Aquí, si quisieran, por ejemplo, tienen aquí por defecto la suma de todas las empresas. Eso significa que entre las 70 empresas hay un activo de 130.000 millones de bolivianos. Pero si, digamos, quisieran ver solamente INTI, le hacen clic ahí en INTI y esto se va a actualizar solo y ahí les va a dar las partidas de INTI, ¿no? O si quieren ver la cervecería, entonces ahí ven la cervecería y van revisando lo que quieran. O también lo pueden hacer por sectores, ¿no? Si solo quisieran ver ahí manufactura, entonces les va a presentar solo manufactura. O si solo quisieran ver petroleras, por ejemplo. O si quisieran ver por bloques de su grupo, ¿no? Solo el activo corriente, por ejemplo. Quisieran ver solamente solo el patrimonio de todas las compañías. Bueno, están ahí los patrimonios de varias compañías. Eso tanto en balance general como en estado de pérdidas y ganancias. Más adelante lo que podrían ver es la evolución, ya en gráficas, de cómo han ido el global de las empresas, pero de nuevo, ¿no? Si quisieran revisar alguna en particular, digamos Fancesa, entonces ahí pueden ver cómo ha ido evolucionando el activo de Fancesa en los últimos años. Y aquí, por ejemplo, tienen una brecha interesante para poder analizar. Aquí tenían una subida en la liquidez por estas líneas en amarillo que les estaba señalando. O si quisieran agarrar igual por bloque, ¿no? A ver, agarraremos YASA. YASA ha tenido este comportamiento. Entonces, así, lo único que tienen que ir haciendo es ponerle aquí a la gomita cada vez que quieran volver al inicio para volver a empezar sus análisis, ¿no? Aquí está la pila, por ejemplo. La pila estaba así.
De nuevo, ¿no? Esos años en donde ha habido un incremento en inventarios, aquí se nota, ¿no? Este bloque que son los inventarios, estos son las cuentas por cobrar y estos son los inventarios, se ha hecho mucho más elevado en 2015 y en 2016 con la salida del gerente Pablo Vallejos en mayo, se empezó a aliviar un poco la cosa, pero como ven hasta acá sigue teniendo problemas y hoy en día al menos es algo que se está haciendo vigente. Lo propio pueden hacer desde pasivo y patrimonio, ver cómo ha ido evolucionando las cuentas de pasivo y patrimonio y ver también cómo ha ido evolucionando el resultado integral, ¿no? En niveles de ingreso respecto al costo de ventas y demás. De nuevo, cuando ustedes empiezan, van a ver el bloque de todas las empresas, así que tienen que poner los borradores para ir revisando. Aquí creo que podríamos revisar, ahí está, la diferencia entre lo que veíamos de Tigo en su momento y contra era Sofía, ¿no? El ejemplo que hemos hecho. Tigo contra... ¿Dónde está Sofía? Aquí está. Ahí está. Que tenía distintos niveles de márgenes. Entonces es algo que pueden ver ahí reflejado para que se compare o para que los puedan tener. Aquí están los ejemplos que acabamos de mostrar, ¿no? Este sería el bloque para todas las empresas, pero si vamos a manufactura, ustedes tienen una distribución un poco más segregada, mientras que si van a servicios básicos, en general tienen un mayor nivel de activos fijos, ¿no? Y este es, digamos, el bloque en conjunto. Aquí está la CBN que les acabo de mostrar, con los niveles de liquidez a 2012 y que se han vuelto aquí inversiones a largo plazo por esa adquisición de la Corporación Boliviana de Bebidas y que luego ya se volvió a volver disponibilidad, ¿no? En 2018 y bueno, en 2019 el último dato que se tiene es 19% de disponible. Otro que habíamos visto en activos, creo que era Toyosa. Ahí está, que era el ejemplo que estábamos revisando. Entonces ahí pueden ver el vertical en sentido gráfico de los activos, del pasivo y del patrimonio. Pueden ver también el vertical del resultado integral. Aquí están directamente las distintas barras, ¿no? De lo que implican todas las partidas en las que se distribuye esto de pérdidas y ganancias, y el costo, por ejemplo, de la mayoría en conjunto es cercano al 58%, pero de nuevo, si nos vamos a un bloque en particular como manufactura, deberíamos generar un margen mayor, o si nos vamos a empresas petroleras, ahí tenemos una diferencia. Está también el análisis horizontal, tanto en su versión nominal como reexpresada. Reexpresada es la que incluye los términos que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, lo que en 2009, ya son 10 años que tiene la herramienta, en 2009 era un 100%, representa un 240% en 2019, pero en términos nominales. Ese 240 resulta que solo es 151 en términos reexpresados. Así que ahí pueden ver también el efecto inflacionario, fruto de las distintas gestiones. Y aquí están las razones, por último. Actividad, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y demás están aquí para que las puedan revisar por años. A veces les piden incluso en trabajos, digamos, de las últimas 5 gestiones de alguna empresa, ¿no? Sacar las distintas razones. Aquí están en actividad. Y si ustedes van tomando varios años, aquí lo que les está dando es un promedio. Por eso difiere de lo que tenían inicialmente. Si tomáramos, por ejemplo, el caso de la pila andina,
ahí está nuevamente, ¿no? Aquí cuando tienen una ventanita, bueno, van a ir de repente jugando con la herramienta, pero aquí está este incremento, ¿no? Que llevó a la caída de la gerencia general en ese año, 2016, por este incremento, pues, terrible de la edad promedio de inventario. Sin embargo, nunca volvió a sus niveles originales, ¿no? Se acercó, pero la edad promedio de inventario a partir de 2015 ya más o menos oscilaba entre los 90 y 100 días, o 80 y 90 días, mejor dicho. Así que aquí es donde ustedes pueden revisar de todas estas empresas qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, irlo cotejando. Siempre es bueno irlo cotejando con distintas noticias, como he puesto en la diapositiva, ¿no? O sea, cuando vean una diferencia importante, seguramente si le ponen en Google tal empresa en tal año, hay alguna razón por la que ha habido un cambio drástico, ¿no? Entonces ahí tienen todas las rotaciones, todo está computado. La idea es que no estén ocupando el tiempo en cómputos que en realidad no son el foco central de lo que deberíamos estar haciendo, sino más bien el análisis de todos estos números, ¿no? Aquí tienen todas las razones de endeudamiento, razón de pasivo activo, de pasivo patrimonio, de cobertura de intereses, de deuda activo, y en general, ¿no? de todas estas empresas. Liquidez, creo que no hemos visto ninguno de liquidez, ¿no? Pero bueno, en general está aquí las cuatro: la razón corriente, prueba ácida, prueba defensiva y razón de efectivo, y cómo en todas las compañías se mantiene de esa forma. En manufactura será de otra forma, en servicios será de otra forma, en transporte y telecomunicaciones será de otra forma, y siempre procurando entender los porqués. ¿Por qué se mueve de tal forma a tal forma? Finalmente, rentabilidad. Así que aquí pueden hacer incluso uso de, creo que era manufactura, donde veíamos un ejemplo interesante cuando usábamos esta herramienta, y era como año tras año se han ido moviendo los distintos niveles de rentabilidad de las empresas. Cada una de estas es una empresa, ¿no? Como veían, esta que ha tenido un trayecto a niveles de rentabilidad muy elevados en ciertos años, es la más rentable del país, que es la Cervecería Boliviana Nacional, ¿no? Producir, vender cerveza en Bolivia es muy buen negocio, así que tienen esta herramienta, digamos, de forma adicional para que vayan afianzando un poco, ejercitando estas apreciaciones sobre los perfiles financieros, de cómo más o menos pueden ser las distintas razones en los distintos grupos y las distintas estructuras para cada tipo de empresa, ¿no? Así que bueno, está ahí en el chat si es que la quieren utilizar. Así que bueno, para finalizar esta parte podríamos ver este ejercicio, que si es que han revisado el que había dejado en Moodle, hay otro similar. Normalmente los ejercicios son de este tipo cuando se ven perfiles financieros, ¿no? ¿A qué perfil corresponde, por ejemplo, de esas empresas? Una firma de servicios de consultoría, una empresa de distribución de energía eléctrica, una fábrica de papel, un hotel de lujo, un supermercado, un mayorista de productos de consumo masivo, en relación a estas 6 que aparecen en pantalla, para facilitar un poquito esto. A ver, copiaré de este lado. Que no sé si... A ver, ahí tal vez sería mejor. Pero no sé si alguien quisiera dar su punto de vista sobre cuál podría pertenecer a qué columna, ¿no? Cada una de estas columnas es una empresa con unas porciones relativas al activo total, solamente el balance general,
Pero acá abajo hay otras razones también que podrían ser pautas, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas firmas debería corresponder a cada una de estas columnas? Hay una firma de servicios de consultoría, ¿cuál es del 1 al 6? Una empresa de distribución de energía eléctrica, ¿cuál es del 1 al 6? Una fábrica de papel, ¿cuál es del 1 al 6? Un hotel de lujo. No sé si alguien ha revisado los ejemplos de empresas que estaban en el ejercicio de Moodle. O si alguien quisiera dar un punto de vista, ¿no? Sobre cuál podría ser cuál en este caso. Licenciado, a grandes rasgos, la firma de servicios de consultoría, tomando en cuenta la partida de inventarios, creo que sería la 4. Ya. Licenciado, Y perdón. sí, nomás. A ver, adelante. Juan dice que la 4 sería la empresa de servicios de consultoría, ¿no? Adelante, Yamilet. Sí. Tomando en cuenta la cuenta propiedad, planta y equipo, podríamos relacionarlo con una empresa de distribución de energía eléctrica. Como bien lo decía, estos tienen un mayor porcentaje de activos fijos, ¿no? Entonces correspondería a la columna 2. A las 2. La distribución de energía No, eléctrica. disculpe, la 4 es, perdón. La 4. Ahí, por ejemplo, ya hay un choque con lo que dice Juan Gabriel. Estás bien en la lógica, o sea, están abordando bien las primeras inferencias que ya habíamos visto, ¿no? La empresa de distribución de energía eléctrica, capital intensivo, por ende fuerte inversión en propia planta y equipo, y podría corresponder a la 2 o a la 4. Ahí hay un detalle que te permite revisar, Yamilet, a ver si lo identificas, que diferencia ambas. Y es un detalle en el pasivo. Y es la pista en realidad que bueno, sumada a las razones, te puede hacer discernir cuál de las dos es. Pero van por buen camino, o sea, de esto se trata, ¿no? Son ejercicios que tienen este estilo, bueno, a futuro, cuando si se dedican al área y les parece atractivo, esta va a ser pues, su típica ronda de exámenes de posgrado, de maestría. Te dan un montón de números y ni siquiera sabes el título, ¿no? Ni siquiera sabes de qué empresa es, pues tienes que manejar una serie de deducciones. Y bueno, las cosas que hemos ido viendo incipientemente, pero que se van a ir consolidando con el tiempo, las van a tener que sustentar, ¿no? De la forma en la que están haciendo. Alguien más creo que debería tomar la palabra. Licenciado, Quería, tal vez Adelante, Shimara, y luego no he podido ver José Luis, creo que era. yo lo dicen. Y Jonathan. tal vez tomando en cuenta las cuentas de inventario y cuenta por cobrar, de acuerdo a lo que hace un momento nos dijo, la fila número 3, la columna número 3 sería un supermercado. Ya. ¿Cuál sería el factor fundamental ahí, Shumara? Pues, efectivamente, se los he planteado, ¿no? Y está bien lo que dices, y hay un elemento central para sustentar en las razones de actividad. Como le decía, tal vez sería las cuentas por cobrar, porque a diferencia de las demás columnas es la menor y un supermercado no, como bien lo decía, no tiene cuentas por cobrar, es mínimo y los Exacto. inventarios son muchos porque manejan varios productos. Exacto, ¿no? O sea, el supermercado va a tener perdón, necesito mi pluma. Sería en cuanto a su rotación de activos, licenciado, que es alta, que es 6.6. Exacto, 6.6 y principalmente esta. Su periodo promedio de cobro es de 2 días, o sea, muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene un pedacito en este caso de cuentas por cobrar, pero es lo suficientemente bajo para que contrasta. Obviamente aquí no he querido llevarlo a... No sé si he puesto el ejemplo, no he puesto el ejemplo, pero si quieren les muestro cómo son a veces
los ejercicios desgraciados, ¿no? Así de maestría donde tienes pues los 5 estados financieros y ahí tienes que deducir y es probablemente el examen, ¿no? Pero como aquí no tienen contraste con las partidas del estado de ganancias pérdidas, eh, esto a veces no es tan cotejable, pero ya les daré una pista, ¿no? Que como bien señala Shumara, 2.2 de cuentas por cobrar y a la vez está respaldado por ese periodo promedio de cobro de 2 días, ¿no? Así que está muy bien, ese sería, el 3 sería el supermercado. Así que estaban abordando las siguientes. Jonathan creo que quería dar una opinión y José Luis también. No recuerdo. Bueno, Liga era lo mismo, justo quería hablar de supermercado debido al Ya. cobro porque es cada 2 días. Ujú. Y bueno, viendo ahorita también, no estoy seguro, pero creo que tomando en cuenta las cuentas por cobrar, tal vez la consultoría sería el número 6, Ya, que tiene muchas cuentas por cobrar en su activo. De hecho, es la mayoría de su activo está en cuentas por cobrar. en la 6, Sí, ahí mírenlo bien, porque la 6 tiene 29 de inventarios. Licenciado, Adelante, José Luis. según las cuentas por cobrar inventarios, yo creo que la columna 6 va referida a un mayorista de productos de consumo masivo, Ya, ¿por qué José Luis? porque en este caso una buena parte va para sus inventarios con un 96%. Ujú, Y en la parte de cuentas por cobrar es como mencionábamos antes, que a veces, aunque no tengan ya el producto, ya lo tienen, digamos, vendido para ciertas personas. ujú, Entonces, tal vez por esa parte, yo creo que las cuentas por cobrar pertenecerían a los mayoristas. ujú. Ok, ok, está muy bien, interesantes sus apreciaciones. A ver, quedaba la duda, ¿no? De estos dos, a ver, partamos por aquí. Licenciado. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Albina, adelante. Sí, Luego Jimena. justamente de la propiedad, planta y equipo sería el hotel de lujo, licenciado, porque además que no cuenta con inventarios, o sea, su inventario es muy bajo y la propiedad es inmensa. Y Sí, en ese caso, el hotel lo estábamos tratando de discernir junto con la empresa de distribución de energía eléctrica, ¿no? O sea, eso es lo importante. Aquí los rasgos ya los están sabiendo manejar. La empresa de distribución de energía eléctrica debería ser de capital intensivo, lo mismo que el hotel, ¿no? Si quieren, para eso también les va a servir la herramienta, ¿no? Si digamos vienen aquí y van a la distribución de los activos y se escogen una que sea un hotel, quizás los Tajivos, por ejemplo. Ajá, esta es la estructura de activo de un hotel, ¿no? Entonces, bueno, ya de alguna forma dar la respuesta. Pero el punto estaba en la diferencia que le señalaba Yamilet respecto al pasivo, ¿no? Porque una tiene capacidad de emitir deuda a largo plazo y la otra no tanto. ¿Y cuál sería la diferencia principal? La volatilidad de los ingresos. ¿Cuál de las dos empresas tiene un ingreso más volátil, un flujo de efectivo más asegurado? Entonces, la empresa de distribución de energía eléctrica, obviamente, como habíamos dicho, todos los clientes le van a comprar porque están, entre comillas, obligados a hacerlo. Todos queremos la provisión de energía eléctrica. Entonces, las distintas entidades de intermediación financiera y también los inversionistas en la bolsa la van a considerar como algo menos riesgoso. Al ser menos riesgoso, tiene mayor capacidad de emitir deuda a largo plazo y es en esencia lo que termina cotejando que la 2 involucraría la empresa de distribución de energía eléctrica y la 4 la convertiría en hotel de lujo. ¿Por qué el hotel de lujo no tiene tanta capacidad de endeudamiento a pesar de que tiene un montón de activos? Porque el hotel es siempre más incierto en términos de la posibilidad de generar las cantidades de ingresos que suele. O sea, vean en el tema de la pandemia cómo le ha pegado al sector turismo y hotelería el hecho de que hayamos estado cerrados por tanto tiempo.
¿no? Entonces, además que como es un modelo estacional, pónganse en la situación de que principalmente en invierno y verano, que es donde hay vacaciones, es donde más ingresos generan, pero en el resto de los meses del año lo que tienen que hacer es compensar muy bien esos flujos. Y esto a veces lleva a que esa compensación no sea muy llamativa para los distintos instrumentos de canalización de recursos, porque no sabe realmente cuándo te va a poder pagar o cuándo no te va a poder pagar con tanta claridad como lo que tienes en una empresa de distribución de energía eléctrica, ¿no? No sé si esa diferencia queda clara, pero tendrían esa posibilidad de sustento, ¿no? Bueno, a ver, para cerrar, no sé si alguien más quiere intervenir, pero está muy bien sus primeras apreciaciones. Si van al ejercicio Moodle, tienen algunas más, donde hay algunas referencias ya un poco más extremas, ¿no? Creo que he puesto un banco, he puesto una vitivinícola, una empresa de viñedos, y varias tienen estas características, ¿no? Que podrían tener similitudes con otras empresas, pero tienen algún elemento que las diferencia. Esos elementos que las diferencian serían prioridades para que nosotros los podamos ir identificando. Aquí, por ejemplo, si bien puede ser un poco extraño este inventario, que creo que ha sido el que confundió en primera línea Gabriel, en general lo que habría que ver es esta cuenta por cobrar, ¿no? Que es más alta que las 6. Ahí creo que había una confusión de Jonathan. La cuenta por cobrar principalmente, que es muy dura para las firmas de servicios profesionales, la lleva incluso allá abajo a un nivel de 106 días de cobro, ¿no? ¿Por qué? Porque son huesos duros de roer por los clientes en las empresas de servicios profesionales. Como les digo, es bien difícil porque prácticamente hay un chantaje, ahí no te pago si me sacas, no sé, un dictamen limpio. Pero no funciona así, pues tu trabajo más bien es encontrar, identificar, tampoco es que vas a ir y vas a acribillar y incurrir en criticonería, pero tienes tú que reforzar, enriquecer los mecanismos de registro transaccional y probablemente contribuir al control interno que tienen las empresas, ¿no? Entonces la 5 es, en este caso, la firma de servicios de consultoría, que además tiene buen nivel de liquidez y propia planta de equipo. Tampoco es que utilice tantas... Depende de la firma, ¿no? Pero si la firma es un monstruo, es una Big Four, digamos, obviamente tendré edificios, oficinas y demás. Pero no en todos los casos es así. Y también tiene muy baja capacidad de endeudamiento las firmas de servicios de consultoría, principalmente por la volatilidad de sus flujos, ¿no? Porque no sabes a veces si pagan o no pagan. Y ya, bueno, en cuanto a la distribución de activos, aquí podríamos ver algo más similar a lo que señalábamos aquí de la distribución, ¿no? De manufactura, por ejemplo. Entonces ahí tienen, como este es un global, una segregación mayor, porque en este caso está en un nivel de 15% en cuentas por cobrar, 32% en inventarios, 32% en propiedad, planta de equipo. Tiene también capacidad de endeudamiento, porque es, por último, una fábrica. Tiene relaciones con proveedores, en cuentas por pagar que están ahí. Lo que no hemos discutido mucho, pero ya por el tiempo no nos da, son los temas de rentabilidad y de endeudamiento, ¿no? ¿Cuál de estas se puede endeudar más, menos? Aquí estaba justamente esa diferencia entre la empresa de distribución de energía eléctrica y el hotel de lujo, ¿no? El hotel de lujo no puede llegar a un nivel pasivo-activo más allá del 30-40%. En cambio, la empresa de distribución de energía eléctrica sí puede operar en 54%, ¿no? Así sería algo normal, ¿no? Y en los niveles de rentabilidad, bueno, hay distintas apreciaciones también. Entonces aquí, como decía José Luis, sería también el mayorista la sexta columna, ¿no? La sexta empresa. Pero bueno, son ejercicios iniciales, son ejercicios que tratan de que ustedes vayan agudizando esos términos. Y algo con lo que me gustaría completar en la exposición
Eso es una recomendación. No sé que hay quienes prefieren hacerlo de otro modo, está muy bien, lo respeto. Se va mucho a la parte mecánica, a la parte de que hay una sola eh, tijera para todos los casos. Y se complican porque cuando llegan, digamos, a una compañía de servicios o quieren aplicar los ratios en una compañía que tiene un modelo muy distinto, muy diferente a las compañías comerciales o industriales generales, ya no les sirven de mucho. O más allá de que incluso puedan hacer el cómputo, o sea, calcular el cociente en realidad no es lo difícil, como se puede dar cuenta. Lo difícil es interpretar, escudriñar a qué se están refiriendo todos esos números, ¿no? Entonces, nada de cerrarse a que la razón tal se calcula de esta forma y me la memorizo y ya eso está escrito en piedra en mi mente para siempre y por siempre, ¿no? Aquí era el ejemplo que creo que lo he adelantado alguna vez por alguna discusión que tuvimos, pero si ustedes ven los reportes de prospectos de emisión, de calificación de riesgo y otros análisis financieros que se realizan, aquí tienen en la razón de cobertura del servicio de la deuda, que les decía una de las más importantes en el sector no financiero de nuestro país, 4 formas diferentes de calcular la cobertura del servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque en cada caso esto es diferente, esto es distinto, ¿no? En cada caso aplicarán una manera. En pila andina corresponderá remover el inventario porque como han visto a veces se estriñe, ¿no? En términos coloquiales, esto es, no puedes sacar el inventario, entonces no lo puedes considerar líquido. En cambio, en Sofía, que vende pollos, ¿no? Vende carne de res, vende alimentos, que en este caso podríamos decir es igual, pero bueno, hay una buena porción ahí de su cartera de productos que probablemente no tiene una rotación tan alta como quisiéramos. En cambio, en Sofía la mayoría se podría considerar masivos que están permanentemente siendo vistos en el mercado. ¿A qué me voy con esto? Una vez que uno va desarrollando esta agudeza en términos de analizar los distintos modelos, ya va viendo que incluso las metodologías de las empresas más reputadas a nivel global no tienen pues una misma manera de aproximarse a las diferentes empresas. En el scorecard, por ejemplo, de la industria manufacturera, basada en los manuales de Moody's, que es una de las firmas más importantes a nivel global, tienen algunas razones ahí de las que hemos visto financieras. Tienen, por ejemplo, el margen de EBITDA, que no considera depreciación, pero sí amortización. Tienen deuda EBITDA, tienen flujo retenido, tienen el flujo libre sobre la deuda, tienen la cobertura de intereses, pero también tienen las políticas de financiamiento, también tienen la escala, es decir, el nivel de ingresos que tiene la compañía y el perfil de la compañía. Esto es algo que alguna vez trataba de indicar cuando decía, ¿será que las perspectivas de marketing, las perspectivas de operaciones de una empresa influyen en el análisis financiero? Por supuesto que sí. Por eso veían en los análisis de calificación de riesgo de Telecel, estaban también algunas miradas sobre el mercado, en Soboce creo que lo hemos visto mejor, con cómo se está comportando la industria del cemento, cuáles son los nuevos competidores, cuál es la expectativa que se tiene de ventas, de ingresos a futuro, porque en cada caso debería ser diferente. O sea, cada caso es un caso, como dicen. Cada caso es pues un mundo. Aquí, por ejemplo, agricultura y proteína tiene otros criterios que tienen diferentes pesos, pueden llegar a ser similares, pero a través del aprendizaje acumulado de las distintas firmas que se dedican a este tipo de análisis, van a tener otros factores de peso, ¿no? Por ejemplo, escala en manufactura, aquí según Moody's le dan un peso de 20%, mientras que en agricultura le dan solamente un peso de 10%. O en perfil de negocio, que aquí está basado en diversificación geográfica, diversificación de segmentos, cuota de mercado, perfil de portafolio de productos y estabilidad de ingresos. Y aquí las razones de apalancamiento y cobertura son distintas también, ¿no? O sea, hay algunas que si nos llegamos a encontrar en siguientes materias, vamos a seguir revisando y vamos a seguir tratando de llevar a términos interpretativos más valiosos, ¿no? Hay telecomunicaciones, por ejemplo, que es lo más importante, apalancamiento y cobertura, porque es capital intensivo, entonces tengo que ver más o menos cómo estoy manejando mi estructura de capital. Pero el perfil del negocio también es importante, ¿no? El ámbito regulatorio, por ejemplo,
sí está inserto en empresas de telecomunicaciones, mientras que en manufactura y en agricultura no le da tanta relevancia, ¿no? Entonces aquí el modelo de negocio, el ambiente competitivo, la posición tecnológica, por ejemplo. Estos son factores, criterios que se miden a través de elementos que se van acumulando a lo largo del tiempo y de las revisiones que, de nuevo, no quisiera que incurran en el hecho de que si sube la rotación de inventarios es automáticamente bueno, si baja el periodo promedio de cobro es automáticamente bueno, porque estamos cobrando más rápido. Ok, porque pasa si le estás cobrando más rápido por ponerte abusivo o agresivo y en realidad estás perdiendo ventas futuras, estás entregando tu cartera de clientes actual porque todo el mundo se enoje con vos y luego termines renunciando al valor, o sea, destruyendo valor. No se olviden, la máxima aquí es que la orientación está enfocada en el valor de la firma, ¿no? o de la empresa. Entonces, bueno, esto solo para complementar, aquí eran algunos ejemplos de cómo las distintas metodologías abordan de manera diferenciada los distintos modelos y universalizar sería más bien un error craso, ¿no? Que a veces se lo ve, se lo revisa, o sea, análisis que son muy superficiales porque el criterio argumentativo a veces es que la liquidez está en 2.7 y eso está muy bien, ¿por qué? Porque, no sé, fuente Bradley Myers dice que tiene que ir de 1.5 a 3, entonces como está aquí, entonces automáticamente está bien. No, entiendan los trasfondos y vinculen, enlacen todos los conceptos, enlacen todo lo que han acumulado también en marcos teóricos y conceptuales en la carrera para que cada vez vaya teniendo mayor sentido el manejo de todas estas figuras, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí la parte de corto plazo la dejaremos pendiente para no abrumar tampoco con las últimas fechas del semestre. Quedaríamos entonces con que el día lunes tienen su tercera y última actividad. El día miércoles su segundo examen. Y lo que yo suelo manejar es poner directamente las calificaciones finales al sistema. Y bueno, dependiendo de las solicitudes de revisión, nos pueden hacer llegar al correo electrónico, por favor, en caso de que quisieran revisar. Pero en general, acuérdense de que el 30% involucraba las actividades, así que cada actividad va a terminar valiendo 10%. El trabajo que tendrían que presentar en estos días sería el otro 10%. Ya tienen la calificación de su examen, un 30%, y faltaría el 30% del día miércoles. No sé si habría alguna consulta, duda, comentario, aclaración, queja. Licenciado, buenas tardes. Buenas. En el tema de la actividad del día lunes, sí. Un poquito tengo una confusión en de qué vamos a hacer específicamente. Sabemos de los métodos que hemos utilizado, el horizontal, vertical, de eso y de qué más, Lick. Es que ahí me estoy confundiendo algo. Sí, no te preocupes, Fernando. Me parece que es... o sea, lo que pueden hacer siempre es basarse, como había dicho en el comienzo del semestre, basarse siempre en los ejercicios que vamos dejando, ¿no? Este es flujos de efectivo, ya. Entonces, desde el ejercicio 5, que hemos hecho 5, 6, 7 y 8, y que tienen además, en algunos casos, distintos puntos, ¿no? Como el 9. Traten de basarse en los ejercicios para tener una idea, una pauta de cómo van a ser los requerimientos de la actividad. Así que sería toda la parte que hemos hecho de análisis financiero, en cuanto a la aplicación seguramente de herramientas y también su sentido interpretativo. No sé si aclara, Fernando.
Sí, Lick, mucho mejor, gracias. No, no te preocupes. Serían desde este, ¿no? Ejercicio 5, el que hemos hecho análisis. O sea, no les voy a dar eh, esto así, ¿no? En bruto, preparen análisis vertical y horizontal, no nos va a dar el tiempo y además esto acapararía toda la figura. Sería más de este estilo. Yo creo que en el 9 y en el 7 teníamos más de este estilo que son bocados, ¿no? Más delimitados, acotados a ciertos conceptos en particular. No sé si habría más consultas, dudas. Bueno, en cualquier caso pueden escribir al correo electrónico. Así que por ahora me despido. Cuídense mucho, cuiden a sus familias en estos tiempos que lastimosamente todavía estamos en pandemia y es difícil en ese sentido a veces lograr interactuar como quisiéramos. Lo peor o lo más grave es no tener lenguaje no verbal, eso siempre lo he dicho, no tener claridad respecto a si más de uno estaba atento ahí a la sesión, ¿no? Bueno, preocupa a muchos niveles, pero esperemos ya pronto poder reencontrarnos, conocernos en persona, si es que se da el caso. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, licenciado, agradecerle licenciado. sobremanera por brindarnos todo su conocimiento, licenciado. Muchas gracias. A ustedes más bien, un gusto, a su servicio para lo que necesiten. Si tienen dudas o les puedo colaborar en algo, ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego.